Bienvenidos, buenas tardes a todos y a todas por querer elegir de disfrutar esta tarde con CESIF, esta tarde con CESIF Ayuda, en el cual pues creo que vamos a pasar una tarde muy interesante, esperemos que os guste. Estamos muy agradecidos de todos los que habéis acudido al llamado de asistencia a esta primera webinar del año, del 2022, y que esperemos que sea la primera de otras muchas ciclos de conferencias y de charlas que queremos dar siempre apoyando la salud mental y la gestión emocional. Me presento, soy Encarna Abascal Pérez, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CESIF. En CESIF, como sindicato, estamos muy comprometidos con la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo, de la salud mental, con la que ya en muchos foros se comenta cómo va a ser la próxima pandemia, ¿no? Es decir, no hemos acabado con esta pandemia de COVID y ya se está viendo cómo al final va a ser un mal mayor y que cada vez pues, estamos viendo mayores secuelas y cómo nos está pudiendo afectar a todos este problema, ¿no? De ahí que, bueno, dentro de nuestra labor de sensibilización y de apoyo psicológico, pues hemos querido organizar esta webinar pues, para dar a conocer pues, qué es la ansiedad, que es un término muy utilizado, pero a veces mal utilizado, no poniéndole en valor a lo que eso supone, ya que cuando te sientes en esa situación, como bien nos explicará luego la ponente, pues hay veces que se nos hace muy cuesta arriba y qué mejor que bueno, pues aprender herramientas antes de que nos suceda, pues para poder manejar esas situaciones más ansiosas o más estresantes y también para que conozcáis pues a la nueva colaboradora dentro del gabinete CESIF Ayuda, como es Patricia Nafrías, que os presentaré posteriormente. Bueno, muchos de nosotros, por no decir yo creo que casi todos, con las crisis del día a día, la sobrecarga de trabajo, de responsabilidades, estamos viviendo tiempos convulsos, de crisis, de cambios, de restricciones, ahora sí, ahora no, enfermedades, cuarentenas, duelos. Bueno, creo que sobran las palabras porque todos me estáis entendiendo lo que intento deciros, ¿no? Como alertamos en las reivindicaciones desde CESIF, la pandemia por el COVID ha generado un grave impacto psicológico y psicosocial en la sociedad. Y consideramos fundamental que el Gobierno invierta en salud mental y que dentro del entorno laboral los servicios de prevención cuenten con la figura del psicólogo para poder hacer frente a estas necesidades. Cuando hablamos de ansiedad, pues vamos a hablar de una manera general, pero sí que, por supuesto, que tenemos la ansiedad relacionada con el trabajo. Pues es la que está provocada por los famosos factores psicosociales. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos inseguridad por cometer algún fallo, porque hay una mala organización, porque falta comunicación dentro de la empresa, porque a veces no podemos dar la respuesta a tantas exigencias en el trabajo, porque hay una mala política de seguridad y salud y eso nos genera ansiedad. Es decir, el que a mí me den un equipo de protección individual que no me proteja lo suficiente ante el riesgo que me tengo que exponer, pues por supuesto que también me genera ansiedad y me genera pues, estrés. Una posible situación de acoso, que sienta dificultad a la hora de la gestión del tiempo, que es también, por ejemplo, otra webinar que nos gustaría realizar, el aprender a gestionar mucho mejor nuestro tiempo. Conclusión, la gestión emocional, que es para muchos pues, una tarea pendiente o a perfeccionar, y que no deben quedar solo pues, como un tópico o algo inalcanzable, sino que, por supuesto, que podemos conseguir una gestión inteligente de las emociones y gracias a qué? Pues a un conocimiento y al entrenamiento de esta gestión. Y eso es lo que hoy en esta tarde queremos hacer, ¿no? Es decir, ¿qué hago si tengo ansiedad? Queremos crear pues, este entorno, este espacio de gestión emocional. Vamos a descubrir pues, más cosas de cada uno de nosotros, de nuestro mundo emocional y aprenderemos pues, qué es el origen de la ansiedad, las consecuencias, herramientas y todo ello pues, con las explicaciones de Patricia y también algunos ejercicios prácticos que nos van a venir fenomenal, me incluyo, que tengo muchas ganas de escuchar también esos ejercicios, ¿no? Explicaros que la webinar se va a retransmitir a través de YouTube. Cualquier comentario que nos queráis hacer nos lo hacéis por el chat y nosotras luego al final os contestaremos a las dudas que queráis. Vamos a dar toda la charla y luego al final pues dedicaremos un espacio para las preguntas. Y sin más, pues paso a presentar a mis compañeras. Tenemos a Patricia Nafría, la ponente, que es psicóloga, neuropsicóloga, directora del Gabinete de Psicología Nafría y con el que hemos hecho un acuerdo desde CESIF para nuestros afiliados y afiliadas y que si estáis interesados tanto pues, en tener una sesión online como presencial, los que tengáis la suerte de estar en la Comunidad de Madrid,
pues podéis también hacerlo poniéndose en contacto con el gabinete CESIF Ayuda. Al igual, pues os recuerdo que si a lo mejor tenéis alguna pregunta más personal, podéis hacerlo al buzón de cesifayuda@cesif.es. Para clausurar, tenemos a la responsable del gabinete CESIF Ayuda, Rosario Delgado Moreno, que hará un poco las conclusiones de todo lo que veamos en esta tarde. Sin más, no le quito más tiempo a Patricia, te paso la palabra, ábrete el micrófono y deseando escucharte. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Encarna, gracias a CESIF por darme la oportunidad. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Al final la ansiedad es algo que está en nuestro día a día, enfocado al trabajo, enfocado a nuestra vida personal, a todas nuestras áreas. Y bueno, es cierto que has dicho una cosa, y además yo voy a hacer mucho hincapié en ello, y es que consideramos que la ansiedad es mala, pero realmente lo que estamos es utilizándola mal, ¿vale? Es un recurso del que disponemos y que hay que aprender a utilizarlo. Como bien dices, este webinar va a estar enfocado no solo a la parte teórica, que es importante conocerla, sino también un poco a la práctica para que por lo menos podáis tener alguna herramienta en el momento que sintáis ansiedad y que podáis requerir de utilizarlo, ¿vale? Bueno. Vamos allá. Perfecto. Como decían, muchas gracias por darme la oportunidad de explicaros un poquito más. Si consigo que hoy por lo menos os llevéis una idea clara de qué consiste la ansiedad y un poquito cuál es su misión, yo de verdad que me voy encantadísima. ¿Vale? Me presento, como ya he dicho, soy Patricia Nafría, psicóloga y directora del gabinete, y me hubiera gustado que hoy estuviera conmigo una compañera porque ella, bueno, pues trabaja conmigo codo a codo, junto con otras compañeras, pero bueno, por un problema, una intervención médica no he podido estar aquí. Habrá otras oportunidades, como dice Encarna, en futuro webinar, quizá de que vayáis conociendo al resto del equipo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿En qué nos vamos a enfocar? Pues quiero que conozcáis un poquito el origen y las consecuencias, qué es, en qué consiste, cómo me puede afectar. También que veáis que la ansiedad puede ser una gran aliada, no es tan mala como puede hacernos parecer, o creemos que es. Y sobre todo, cómo enfrentarnos a ella. Empecemos por el origen, por su origen, por conocer un poquito más de ella. Aquí os doy algunos datos que creo que son muy curiosos y que nos hacen una idea del nivel global que tiene la ansiedad a día de hoy, de ese papel que tiene, ¿vale? Se trata del problema de salud mental más frecuente en atención primaria y está presente desde los 35 a los 84 años, ¿vale? Siempre afecta más a las mujeres, pero imaginaros, todo en atención primaria es la consulta de salud mental que más llega. Y además, dentro de toda la problemática de salud mental que podemos tener, se trata del más frecuente, fuera de salud mental, y de atención primaria y fuera de ahí, ¿vale? Aquí os he puesto una gráfica donde podéis comprobar un poco la prevalencia de un trastorno o de un problema de salud mental con la toma de psicofármacos. Como veis, se trata de porcentajes muy elevados, es decir, cuando tenemos un problema de ansiedad, una de las primeras cosas a las que recurrimos, de ansiedad o de otros problemas de salud mental, es a la toma de psicofármacos. Si os fijáis, a partir de los 15, 19 años, ya hay porcentajes de 36% en mujeres y en hombres. Después se dispara para mujeres, pero permanece alto, ¿vale? Es decir, la forma de enfrentarnos o la herramienta para enfrentarnos a la ansiedad es los psicofármacos. Y bueno, a otros trastornos también, pero aquí como vemos, hay porcentajes muy altos. Por ejemplo, a la edad de 60 o 64 hay un porcentaje de 120% en mujeres, en hombres se reduce a la mitad. Pero como veis, permanece estable a lo largo del tiempo hasta los 95 años, ¿vale? Bien, ahora que sabemos un poquitito más sobre la ansiedad, ahora que hemos visto que es algo mucho más común de lo que creemos, me gustaría que de alguna manera respondierais el que quiera, que me diga qué es la ansiedad, ¿vale? ¿Qué sabe? ¿Qué síntomas siente o conoce que pueden darse? ¿Por qué aparece? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer si tengo o si la noto? ¿A quién afecta? ¿Vale? Estas son preguntas que vamos a ir resolviendo poco a poco a lo largo del webinar, ¿vale? Si alguien quiere participar, ya os digo, voy a ir resolviéndolas poquito a poco, pero me gustaría que alguien pues me pudiera decir, pues mira, Patri, yo lo siento así, o mira, Patri, yo lo siento así, o a mí me afecta, pues si estoy en el trabajo, o no, me afecta, no sé, si estoy haciendo deporte, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Qué es la ansiedad? ¿Vale? Vamos a empezar a responder esas preguntas. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, pues como veis aquí,
La ansiedad es una reacción emocional, universal, adaptativa y normal, ¿vale? Hasta aquí parece algo que está bien, ¿no? Que es bueno, a pesar de que el concepto que tenemos de ansiedad no es tan bueno. Normalmente cuando alguien habla de ansiedad, a lo que piensa es, madre mía, es que tengo ansiedad, me encuentro fatal o me siento fatal, ¿vale? Es una respuesta que da nuestro organismo para poner en marcha o que activa nuestro organismo para ponerlo en marcha y para proteger a la persona de una amenaza. Mira, justo eso, Patricia, que para contestarte a tu pregunta, que están poniendo muchas personas, pues uno dice miedo, fobias, insomnio, angustia, pérdida de control, demasiadas cosas que hacer, temblor, taquicardia, exceso de preocupación. Otro dice, a veces me mareo, cuando te preocupas por exceso al futuro, incapacidad de resolver las cosas de la vida diaria. Así que bueno, sí en sintonía un poco lo que estás comentando. Claro, fijaros, si en todo eso que me has leído, gracias, Encarna, hay tanto síntomas psicológicos en el sentido de fisiológicos, ¿vale? Hay, me mareo, ¿no? Siento que no soy taquicardia, que no soy capaz de llegar. Hay cognitivos, me preocupo sobre el futuro. O sea, hay muchísimos tipos de respuesta o de conductas, de emociones, de reacciones relacionadas con la ansiedad. Como veis, cada persona es un mundo, las fobias. ¿Vale? Pues incluso una fobia es un miedo a otra cosa, con lo cual al final la ansiedad lo que produce es que se pueda generalizar o que pueda afectarme a más de un área, ¿vale? Genial, muchas gracias. Me encanta que participéis de esta manera y que además me lo hacéis mucho más atrayente, porque a mí lo de los monólogos no me gusta que esto sea un diálogo. Como os decía, se trata de una respuesta. Vosotros me habéis dicho un montón de ellas, ¿vale? Imaginaros en las típicas películas americanas, suele haber en bancos o en comercios un botón rojo con un botón de emergencias debajo de los mostradores, ¿vale? Pues nuestra ansiedad, imaginaros que es algo así. Cuando yo siento que hay una amenaza, del tipo que sea, ¿vale? Mi cerebro da ese botón y el cuerpo responde, ¿vale? Por eso es algo tan rápido, por eso es algo que parece que llega de repente y que no podemos controlar, ¿vale? Aparte de... Ay, que no me hace caso la presentación. Vale. Como os he dicho, nos prepara para enfrentarnos a una amenaza, ¿vale? Como ese botón. Sentimos una amenaza, damos al botón y reaccionamos. ¿A qué nos ayuda? Pues principalmente a dos maneras. A escapar, ¿vale? O huir de la situación peligrosa, como veis en la presentación, bueno, pues está escapando de un tigre, o a enfrentarnos a ella. Por ejemplo, a escapar. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo que podría pasarnos a cualquiera. Estamos cruzando un paso de cebra y de repente vemos que viene un coche y que nos va a atropellar, ¿vale? Ese botón rojo, que hemos dicho antes que sería la ansiedad, percibimos que es una amenaza, damos ese botón rojo y entonces lo que haríamos es salir corriendo a la acera para intentar que el coche no nos atropelle, ¿vale? O enfrentarnos a ella. No sé, imaginaros que os quieren robar y os enfrentáis a la persona que os quiere robar, ¿vale? Yo aconsejo no hacerlo, pero bueno, hay veces que nuestras reacciones son así y no las controlamos. Pero bueno, es otro tipo de reacción. Lo que hace la ansiedad realmente es prepararnos para estas situaciones y poder salir ilesos de ella, ¿vale? Como os he dicho, es un botón, o bueno, es un botón, eso es una metáfora que utilizo yo, es decir, es una respuesta muy rápida. Si os fijáis en la curva que acabo de poner en la pantalla, ¿vale? Se produce una activación muy alta. Es decir, si yo me paro a pensar, cogiendo el ejemplo que hemos dicho antes, si el coche me va a atropellar o no, me ha atropellado. Entonces yo tengo que responder porque creo que me va a atropellar. Entonces respondo muy rápidamente. Entonces me encuentro en el pico de arriba, salgo corriendo y llego a la acera, ¿vale? Me he salvado, perfecto. Se ha producido esa activación, cuando estoy en la acera todavía sigo acelerado, sigo agitado, sigo ahí como, ay, madre mía, que casi me atropellan, que sería la fase de resistencia, donde ya la activación es más bajita porque hemos gastado esa energía, pero seguimos todavía acelerados y poco a poco hay un agotamiento, ¿vale? Hasta aquí todo normal, perfecto, que además nos hemos escapado del coche, genial, fantástico, maravilloso. Vale, pero ahora imaginaros que ponemos en marcha este mismo mecanismo, pero no hay ningún coche que nos vaya a atropellar, sino que el coche es un coche de juguete. Vale, pues hemos desencadenado exactamente el mismo proceso, pero no hemos salido corriendo. Por tanto, sigo teniendo toda esa agitación, todo ese nervio, la respuesta que yo haya generado, la sigo teniendo dentro. Y tengo que ver qué hago con ella, porque claro, está ahí, no la he gastado. ¿Qué pasa? Que cuando yo he corrido, en el ejemplo del paso de cebra, cuando yo he corrido,
lo que mi cerebro entiende que estoy cansada o que tengo esa energía o que tengo esas consecuencias porque ha habido una reacción lógica, ¿no? Un peligro, salgo corriendo, es normal que esté cansado o cansada. Pero cuando no lo he hecho, pues al final lo tengo ahí y tengo que aprender a gestionar. ¿Qué es lo importante de todo esto viendo esta curva? Que la ansiedad siempre, siempre, siempre baja y que los síntomas desaparecen. A mis pacientes en consulta me gusta decirles que a día de hoy la ansiedad no ha matado a nadie, ¿vale? Que es muy desagradable quien la sufre, que tiene muchas consecuencias negativas, pero no ha matado a nadie. Y he de reconocer que algunos de ellos me dicen que los médicos también se lo dicen, con lo cual me gusta que sea algo que se va extendiendo esta idea, porque claro, las ideas erróneas están muy extendidas, pero estas no tanto, ¿vale? En sesión, muchas veces los pacientes nos hablan, o es muy común encontrar, que nos dicen que para ellos la ansiedad es incontrolable, ¿vale? Que es irracional o que viene así, sin razón aparente, que de repente no sé qué estaba haciendo, no sé qué tal, y la he tenido. No identifican ningún estímulo, porque muchas veces ese estímulo no es presencial, es decir, no es como, por ejemplo, decían antes que sentían fobias, ¿no? Porque imaginaos una fobia de un perro. Pues bueno, si yo tengo una fobia de un perro, pues cuando veo al perro sé que se va a desencadenar ese miedo. Pero hay muchas veces que no sé qué es, ¿vale? Imaginaros que yo tuviera miedo a hablar en público, ¿vale? Y hoy, pues antes de empezar, pues yo tendría ansiedad, estaría ahí, madre mía, a ver, me saldrá bien, no me saldrá bien, podría hacerlo, no podría hacerlo, quiero que salga perfecto. Entonces, claro, probablemente yo me empiece a poner nerviosa y tenga la sensación de que es incontrolable, de que es irracional y que no tiene razón aparente. Pero realmente mi pensamiento estaba haciendo de las suyas. ¿Cuál es el problema? Que como tenemos tanto miedo a sentirla, ya nos condicionamos, ya queremos evitar. El ser humano tiende a evitar las emociones negativas porque hacen daño, porque de alguna manera molestan, incomodan, nos hacen sentir a gusto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se genera algo que llamamos miedo al miedo. Como tengo tanto miedo a sentir una emoción negativa, a sentir algo incontrolable, algo que no sé de dónde viene, algo que no encuentro, algo que desconozco el motivo, no quiero sentirlo. Y entonces ya genero esa aversión hacia poder sentirla. Por tanto, incluso antes de tenerla ya me estoy empezando a contratar, ¿vale? Si luego encima se desencadena, pues ya es doble malestar, ¿vale? Lo que yo llamo sufrir dos veces, en realidad. Como toda emoción, ¿vale? Se puede descomponer en tres cosas, en pensamientos, en emociones o sensaciones o en conductas, ¿vale? Vamos a ir viendo esto un poquito más a fondo. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginar que Juan ha tenido una charla con su jefe y tras tener una charla con su jefe, una charla acalorada, vamos a decir, él empieza a pensar que lo ha hecho fatal, que no ha sido capaz de decirle lo que quería, que ha sido un inútil, que no ha podido decirle todo eso que le hubiera gustado, con lo que no está de acuerdo y demás, ¿vale? Tras esto, le empezamos a preguntar, ¿vale? ¿Y cómo te has sentido? Y dice, pues me he empezado a sentir nervioso. Ha empezado a notar que la temperatura me empieza a subir, como si una sensación, como que me empezara a ver desde fuera, ¿vale? ¿Vale? Como veis, pensamiento me lleva a una sensación y me lleva a una conducta. Vale, ¿y qué has hecho? Me fui. No podía más y me fui de la reunión. Me fui no sé, le dije que tenía que ir al baño, me escapé, ¿vale? Me escapé, huí de esa situación. Si os fijáis, hemos desgranado lo que le pasó a Juan en sensaciones o emociones, en pensamientos o en conducta, ¿vale? Y esto se va a retroalimentar. Porque ¿qué va a pasar la próxima vez que el jefe de Juan le llame para una reunión? Pues que va a intentar probablemente evitar la situación, o si no la evita, lleva con pensamientos negativos de ay, madre mía, le quiero decir esto, pero no sé si voy a ser capaz, igual me quedo bloqueado y no puedo decirle, ¿vale? Claro, si ya voy pensando que igual me quedo bloqueado, perdón, si hablo con mi jefe, entonces ya me voy a empezar a poner nerviosa, voy a empezar a agitar, ¿vale? O empiezo a notar sensación de presión en el pecho, o empiezo a notar que me sudan las manos, que no sé lo que quiero decir, que se me traba la lengua, ¿vale? Esto lo podemos hacer con prácticamente todas las conductas, o sea, los momentos en los que sentimos ansiedad, ¿vale? Siempre hay una sensación física, hay un pensamiento y hay una conducta de por medio, ¿vale? Si hay alguna cosa que no explico bien o que no queda claro o que
que no sé, igual a explicarla me he liado porque os quiero contar tantas cosas que a veces yo sola me trago, me decís y lo vuelvo a explicar, ¿vale? Por favor. Vale. ¿Qué pasa cuando se manifiesta la ansiedad? Vale, cuando se manifiesta la ansiedad me gusta hablar de la trampa de la ansiedad. Partimos, como os he contado antes, de unas creencias falsas sobre la ansiedad. Probablemente si yo os preguntara, si no todos, la mayoría, me diríais que la ansiedad es mala, es malísima, te hace sentir fatal y es horrible. Vale, pero ya vamos con esa idea. Si yo os digo que la ansiedad realmente es buena, me dirá, no puede ser, es mentira, nos estás engañando. Claro, ya vamos con una idea negativa de lo que es la ansiedad. Por tanto, en cuanto note cualquier cosa, voy a empezar a alarmarme. Voy a empezar a alarmarme, voy a empezar a, ay, madre mía, que la estoy notando, ay, que está viniendo, ay, que me estoy empezando a poner nerviosa. Lo que le pasaba un poco a Juan, ¿vale? Utilizo estrategias desadaptativas, es decir, en vez de enfrentarme a ellas de una manera que me genere bienestar, intento escapar, intento huir, intento buscarme una excusa para no hacerlo, y entonces, claro, ya queda valorada negativamente, es decir, queda condicionada, que diríamos, ¿vale? Porque, claro, ya voy a intentar que la próxima vez no me pase. Os pongo otro ejemplo. Imaginaros que tenéis que una reunión, ¿no? Y tenéis que participar porque, bueno, sois el responsable de lo que sea y os toca a vosotros participar y contar lo que habéis hecho en el departamento durante ese mes, ¿vale? Claro, voy con la idea, las creencias negativas de igual no lo sé hacer bien, igual no me sale, igual no puedo contarle todo lo que quiero, o igual me pongo nervioso, o igual resulta que me entran ganas de ir al baño y no puedo parar, o tengo mucha sed porque no tengo la garganta. Vale, yo ya voy con, anticipando cosas que igual pueden pasar o pueden que no. ¿Qué pasa? Que si yo estoy pendiente de si me estoy poniendo nervioso, es muy probable que note antes esas sensaciones físicas que me dicen que estoy nervioso, ¿vale? Es decir, es mucho más fácil que notes si el corazón me da un poquito más rápido, si he alterado mi ritmo en la respiración, y entonces, ¿qué hago? Igual digo, voy al baño, que no puedo. Me he escapado de esa situación. O consigo decir que estoy mal o lo que sea y pues pongo la reunión otro día. ¿Qué pasa? Que queda reforzada negativamente esa conducta. Es decir, como me he escapado de ahí, he salido ileso de la situación, pues ya está. ¿Cuál es la cuestión? Que, bueno, ahora lo explicaré. A largo plazo, a corto plazo me he escapado de esa situación y me hace sentir mejor, pero a largo plazo lo que hace es mantiene un problema. Sigue manteniendo y puede que vaya más, porque puede que llegue un día en el que no sea capaz ni siquiera de entrar en la reunión, porque ya me pongo nervioso desde antes, ¿vale? Aquí hay una cosa que me gustaría explicaros, y es que muchas veces estas creencias negativas no son adquiridas, sino que son aprendidas. Es decir, tenemos que ver si la idea que yo tengo de ansiedad o la estrategia que yo utilizo de ansiedad es algo que me han enseñado en casa y que quizá por eso no sé afrontarla o que he aprendido, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo de pequeña pues me ponía nerviosa con los exámenes y en mi casa me decía, nada, eso ni caso, olvídate de eso. Bueno, pues he aprendido que igual no tengo que hacer tanto caso a esas emociones, pero claro, llega un momento que me presento una oposición y resulta que no puedo, porque llega este momento que tengo tal ansiedad, como no lo he mirado antes o no me lo he mirado antes, y ese día es como, ay, madre mía, no puedo, y al final no me presento. Y por tanto, todo ese esfuerzo que he hecho no ha valido la pena, no es cierto, sí que ha valido, pero para mí no ha valido porque no he podido hacerlo, con lo cual tengo que esperar otra vez a que salga la convocatoria. Es decir, al final va encadenando una serie de problemas que hace que cada vez vea más negativamente la ansiedad y como un enemigo más grande. ¿Qué estrategias? Os he hablado de estrategias desadaptativas. Las hay adaptativas, después las veremos, ¿vale? Pero, ¿cuáles tendemos a utilizar para amortiguar qué estrategias? Para amortiguar ese malestar que realmente son negativas. Bueno, pues podemos utilizar diferentes tipos. La situacional, la del ejemplo de la reunión, en el que me voy porque me empiezo a poner nervioso y pido salir al baño un momento antes de empezar mi momento de hablar. ¿Vale? Pues literalmente estoy evitando esa situación. Que es lo mismo que haría una persona que tiene miedo a los perros que se cambia de situación. O sea, de acera, por ejemplo. Eso es una evitación del momento, de la situación. Evitación cognitiva. Esta es más sutil. Es igual, estoy en la reunión y estoy pensando en que me voy a la playa. No estoy haciendo caso.
estoy intentando escaquearme de focalizar la atención en eso, ¿vale? O estoy trabajando y en vez de estar trabajando estoy comprando ropa en Zara, por ejemplo, no sé. ¿Vale? Eso lo hago pero con la cabeza, es decir, intento escaquearme sin irme literalmente del sitio, pero sí, ¿vale? Escaqueándome, pues eso, mentalmente, como si me voy a otro sitio. Conductas sutiles, por ejemplo, intentar pedir perdón muchas veces, ¿vale? Si yo creo que la he pifiado en un informe, pues, ay, perdón, tal, no sé qué. O hacer las cosas rápidamente para quitármela del medio. Bueno, esto lo hago así, de esta manera y ya está. Y entonces es como que paso por encima, sin darle más importancia. Y, por último, las conductas de seguridad. ¿Cuántos de vosotros comprobáis un correo 3 veces antes de mandarlo, por ejemplo? ¿O cuántos de vosotros os leéis un montón de veces el informe para antes de mandarlo al jefe o imprimirlo o lo que sea? O un trabajo, por ejemplo, si tengo que entregar algo. Vale, pues estas son conductas de seguridad, pero no solo las hacemos en ese área. Por ejemplo, comprobar que hemos cerrado la puerta del coche, comprobar que he cerrado bien el gas, el agua, las ventanas, todas estas cosas. Es decir, no solo se aplica a áreas laborales, sino en nuestro día a día, todo el tiempo, ¿vale? O incluso algo que cada vez va más, comprobar que se ha enviado el WhatsApp o que está en azul el doble check. Esas son conductas de seguridad, ¿vale? Todas ellas lo que tienden es a evitar la ansiedad, a tratar de reducir la ansiedad, ¿vale? Estas son las que digo que también pueden ser, ¿cómo nos hacen sentir? ¿Por qué utilizo esta estrategia y no otra? Bueno, pues aquí tendríamos que un poco valorar o averiguar, que es un poco lo que se hace en terapia, por qué esas conductas y no otras, qué otras harían sentir mejor a la persona, porque evidentemente estas son desadaptativas. Como os he dicho antes, lo que hacen es tienden a mantener el problema en el tiempo. Eso es lo que os quería contar antes, que me he adelantado un poquito, ¿vale? A corto plazo, estas estrategias parecen que exitosas, ¿no? Porque a corto plazo me alivian. Imaginaros que yo tengo que dar este webinar y yo tengo, pues eso, miedo a hablar en público, ¿vale? Y entonces me empiezo a poner muy nerviosa, empiezo a sentirme mal y escribo y digo, oye, perdonad, que me he puesto mala y no puedo hacerlo, ¿vale? Y me dicen, bueno, Pati, no pasa nada, no te preocupes, estas cosas pasan. Más ahora con todo esto del COVID, pues es muy fácilmente que pudiera haber pasado. Lo posponemos a dentro de 15 días. Vale, genial. En ese momento yo me he escaqueado de hacerlo, o me he escapado, mejor dicho, de hacer la ponencia, de explicaros un poquito, de hablar en público, por tanto me siento aliviada. ¿Cuál es el problema? Que a largo plazo tengo que volver a hacerlo. A largo plazo estoy manteniendo el problema porque no me he enfrentado a él. Yo he pospuesto, o se ha pospuesto el webinar para dentro de 15 días. Vale, implica que yo he sufrido desde que lo programamos hasta ahora pensando en que tenía que hacerlo, yo ya he estado sufriendo, yo ya he tenido sensaciones, emociones y conductas negativas que me han hecho sentir mal, pero ahora, hoy me puedo sentir bien porque al final no lo hago, pero claro, a partir de mañana mi cabeza ya está otra vez pensando, anticipando, ¿no? Teniendo pensamientos negativos. Tengo que volver a hacerlo dentro de 15 días, no voy a saber hacerlo, me voy a quedar bloqueada, no voy a poder hablar, no me va a salir, les voy a aburrir, no sé, un montón de cosas, ¿vale? Es decir, a largo plazo lo que he hecho es aumentar mi tiempo de sufrimiento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque igual considero que no voy a saber hacerlo bien, o que lo que yo os cuento no interesa, o no sé, mil cosas. ¿Cuál es la cuestión? Que es, como somos cortoplacistas, tendemos al refuerzo a corto plazo, nos gusta más, pues no vemos los beneficios a largo plazo. Si os pongo un ejemplo con el gimnasio, esto lo entendemos todos. A corto plazo, igual ir al gimnasio no me apetece, prefiero quedarme en casa en el sofá porque días como hoy, que por ejemplo hace mucho frío, al menos en Madrid, hace frío y está nublado y demás, pues ¿qué apetece? Quedarse en casa con la mantita y tomarse un chocolate caliente. A corto plazo me produce beneficio, pero claro, a largo plazo luego me doy cuenta de, madre mía, no he ido al gimnasio y sigo sin perder esos kilos que quiero perder, no me encuentro bien, me he saltado mi rutina, es decir, a largo plazo no me ayuda, ¿vale? Lo que hace es que mantenga el problema y que yo siga utilizando estrategias desadaptativas durante más tiempo, ¿vale? En este punto me gustaría que hicierais un ejercicio de reflexión y que os planteáis cuál es la estrategia que utilizáis vosotros. ¿Cómo vosotros manejáis la ansiedad?
tendéis más a evitar la situación, a hacer evitaciones cognitivas, a conductas de seguridad, a comprobar un montón de veces lo que hacéis, los trabajos que tenéis que entregar, a pedir feedback en repetidas ocasiones. Bueno, ahora me irán diciendo algunas de las respuestas que vais dando, ¿vale? Como os dije, íbamos a ver varios puntos. Hasta ahora un poquito de qué es lo que llamamos psicoeducación, ¿no? Qué es la ansiedad, cómo funciona, qué síntomas tiene, cómo funciona a nivel cognitivo, que es casi lo más importante. Vamos a ver que... Patricia, dime. mira, en el chat observo que hay personas, bueno, la verdad es que todo el mundo parece muy versado en este tema, pero parece que confundimos las consecuencias de una situación de ansiedad con lo que puede provocarla, ¿vale? Vale. La diferencia entre ansiedad y angustia. Vale, la angustia es una forma de ansiedad, es un síntoma, ¿vale? Se expresa, lo expreso con angustia. La angustia sobre todo es una consecuencia de pensar que algo malo puede llegar a pasar, de no sentirnos valiosos y pensar que no tenemos la habilidad o la capacidad de hacerlo, ¿vale? Realmente la causa de la ansiedad pueden ser muchísimas. Puede ser una sensación, puede ser un pensamiento o puede ser una conducta. ¿Vale? La ansiedad lo que la desencadena es que percibimos algo como una amenaza. Eso hace que se desencadene. ¿Vale? ¿Cómo se desencadena o cómo aparece la ansiedad? Es lo que os contaba antes. Depende del momento. A algunos será con unas sensaciones, aunque haya también pensamientos y conductas. A otros será más pronunciado los pensamientos negativos y a otros serán más las conductas. Realmente la ansiedad se presenta de las tres maneras, lo que os conté antes, ¿vale? Es el triple sistema de respuesta, con emociones o sensaciones, con pensamientos y conductas. ¿Por qué? Porque yo interpreto que una situación es amenazante para mí. Cuando digo amenazante es que mi vida o mi bienestar corre peligro. En el momento en que yo perciba eso, entonces mi cuerpo va a responder. Va a responder con activación. Y como consecuencia de la ansiedad, además tengo más pensamientos, tengo esas sensaciones y tengo esas conductas. ¿Ahora mejor? ¿Más claro? Sí. Vale, genial. Sí. Contestan a tu pregunta que has hecho, que qué técnicas suelen utilizar. Muchos dicen evitar la situación, otros tomarme pastilla de rescate, pensar en otra cosa, hacer ejercicio, mindfulness, meditación. Uno dice, me enfrento, pues ya he pasado la ansiedad, que otras personas que llaman, concentrarme en su respiración, también la técnica de la ¿Vale? La situacional, también dice situacional y conducta de seguridad. Conducta de seguridad también hay bastantes que revisan todo y les regañan los maridos y todo. La de conducta de seguridad además es algo que está muy normalizado, ¿no? Es como, bueno, claro, si es que al final, como no voy a hacer esto varias veces, pues sí, está bien, ¿no? Ya, el problema es que al final nos hacemos dependientes y si no lo hago, me siento mal. Entonces ya no es por si acaso me dejo el coche abierto, es porque si no lo hago yo me siento mal, ¿vale? Hay que diferenciar un poco. Vale, genial. Lo he dicho, muchísimas gracias por vuestras respuestas, me encanta. Vale, en la ansiedad como aliada, quiero que veáis que no es tan negativa, sino que lo que pasa es que la utilizamos mal. Es porque hacemos interpretaciones de situaciones que no son peligrosas, pero por alguna razón la interpretamos así. Como os decía antes, en el ejemplo del paso de cebra y del coche. Si el coche es de juguete, pero yo lo interpreto que es de ver que me puede atropellar, parece muy, muy irreal, pero es cierto. Si yo me pongo en la situación, pienso, uy, me podría haber atropellado un coche, ya está, ahí ya desencadena ansiedad, ¿vale? Es un salvavidas. A mí me encanta decir que la ansiedad realmente es un salvavidas. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo adaptativo, está preparada o diseñada para adaptarse a las situaciones y para salvarnos y protege al organismo, ¿vale? Desde ya nuestros ancestros, cuando veían un tigre, por ejemplo, salían corriendo. O sea, nadie les dijo que tuvieran que salir corriendo porque veían un tigre, pero ya tenían esa respuesta integrada dentro del organismo, es decir, viene con nosotros de serie. ¿Por qué? Porque nos protege, ¿vale? Si vemos una serpiente también vamos a salir corriendo. O, bueno, ellos salían corriendo igual no con todas, pero la idea es que nosotros también.
¿Qué es lo que pasa? Que cambia el contexto, ¿vale? Igual ahora tener miedo a una serpiente, pues no pasa nada, porque no hay serpientes por la calle, pero claro, lo enfocamos a otras cosas, ¿vale? La cuestión es que su objetivo es que nos podamos adaptar a las situaciones. Si yo pienso que una situación es peligrosa para mí, pues tiene lógica que mi cuerpo se prepare para escapar de ella, ¿no? Oye, no sé, si el barco en el que estoy se hunde, pues tiene lógica que intente salir de ella. Si el grupo en el que estoy trabajando resulta que lo que hacen es machacarme, pues tiene lógica que no quiera ir, que quiera escaparme de ahí, ¿vale? O sea, lo que hace es intenta protegerlos. Lo que pasa que a veces, por ejemplo, en esa situación de que los compañeros, igual esa no es la solución, porque yo tengo que seguir volviendo a trabajar al día siguiente, igual la solución es otra. Entonces, ¿qué pasa? Que sufro, porque pienso que al día siguiente voy a volver y no he cambiado nada. Ahí es donde voy, ahí es donde tenemos que hacer esos cambios. Igual no es la manera de enfrentarse a esa situación, ¿vale? Es decir, hay que protegerse de otra manera, no respondiendo con ansiedad, porque lo único que hace es que sintamos todas esas sensaciones que me habéis contado, ¿vale? Vamos a ver estilos de afrontamiento que son más adaptativos que los que os he ido contando hasta ahora, ¿vale? Que esas estrategias que utilizábamos para la ansiedad, ¿vale? Hay muchos tipos, ¿vale? Están las entradas en el problema, es decir, que se enfocan en el problema, en definirlo, en buscar las soluciones, tomar decisiones y llevarla a cabo, ¿vale? Digamos, es como, bueno, pues hace un brainstorming, ¿no? Defino el problema, busco alternativas, sopeso y tomo una decisión y luego la llevo a cabo. Aquí no entramos en si la decisión tomada es buena o es mala, ¿vale? Ahí no entramos, sino el hecho de la tomo. Luego ya haremos la valoración de si ha sido bueno o no, pero la idea es, tengo este problema, cómo lo enfoco, cómo lo resuelvo, tomo una decisión y lo llevo a cabo. Centradas en las emociones. En vez de intentar evitar esas emociones negativas que hemos dicho que suele ser la respuesta que sobre todo muchos de mis pacientes o de nuestros pacientes nos dan, ¿vale? Pararnos a pensar y decir, vale, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Qué siento yo? ¿Es una vieja amiga? ¿Por qué aparece así? ¿Por qué quiero huir de esta emoción? ¿Vale? Vamos a analizarlo desde otro punto de vista, no desde que sea una enemiga, sino de, vale, ¿cuál es el motivo? Vamos a ver cuál es el motivo para intentar solventarlo. Técnicas generales. Estas algunos de vosotros ya me las habéis dicho cuando me habéis respondido, ¿vale? Mantener una buena salud física, hacer deporte, llevar una dieta equilibrada, ¿vale? O tener apoyo social. Uno de los factores de protección más importantes es el apoyo social, ¿vale? Alguien con quien, por ejemplo, nos podamos desahogar. Eso no hace que no vayamos a sentir ansiedad, pero por lo menos hace que la percepción de peligro sea un poquito menor si yo puedo contárselo a alguien, ¿vale? Luego ya las técnicas cognitivas, por ejemplo, esas son una de las que más se hacen en terapia, ¿vale? Las anteriores, digamos que aunque haría falta un guía, un terapeuta para poder hacerlas, bueno, pues de forma más coloquial podríamos hacerlas. Pero a partir de las siguientes ya sí que sería ideal que fueran hechas en terapia o que fueran hechas con un psicoterapeuta, ¿vale? Porque vamos a ver no solo el momento que tengo ansiedad, sino también el antes, para intentar hacer esos cambios y buscar estas estrategias, ¿vale? Pues, por ejemplo, entre las cognitivas están los errores en procesar la información. Muchas veces no somos conscientes, pero sesgamos la información que estamos recibiendo. Y entonces, claro, si yo sesgo la información que recibo y la interpreto como amenazante, ya tengo ansiedad. Pero claro, el error está a la hora de interpretar esa información, ¿vale? Y bueno, pues tener herramientas cómo se podría intervenir sobre esto. Técnicas conductuales, pues por ejemplo, otras personas, depende de cómo se manifieste la ansiedad, no pueden hacerlo solo con un procesamiento erróneo de la información, sino que necesitan exponerse a eso, porque consideran que es tan grave, tan grave, tan grave, que el hecho de pensar en ello ya les va a generar ansiedad. Bueno, pues igual tenemos que ir poco a poco exponiéndonos a esa situación para ver que realmente no es tan grave como estaba en nuestra cabeza o como creíamos. Entrenamiento en habilidades sociales. Si mi problema es que no me sé comunicar, por ejemplo, con mis compañeros o con la gente que conozco, bueno, pues eso se puede entrenar para que yo me sienta con más soltura y no considere que un diálogo social o el conocer a alguien sea una amenaza. Técnicas de asertividad. A veces, decía Encarna que uno de los motivos los que podemos tener ansiedad eran las exigencias en el trabajo, por ejemplo, ¿vale? Pero ¿sabemos decir que no? ¿Sabemos poner límites? Porque igual también nosotros podemos hacer algo para frenar eso y no lo estamos haciendo, ¿vale? Técnicas de autocontrol. Pues, por ejemplo, para no hacer 30 comprobaciones en un momento, ¿vale? Pues depende un poco de los síntomas que os decía que podemos tener unos u otros,
pues aplicaremos unas técnicas u otras, ¿vale? De ahí que al final el tratamiento o la forma de intervenir sea personalizada, porque esto no es, venga, vamos a aprender asertividad y nos vale a todos, ¿no? O sea, se puede explicar, pero no todo el mundo lo va a hacer de la misma manera, o no todas las personas tienen los mismos déficits, ¿vale? Y por último vamos a hablar de las técnicas de desactivación fisiológica, ¿vale? Estas mal llamadas técnicas de relajación, ¿vale? Lo que hacen es intervienen a nivel fisiológico. Cuando yo me acelero, me altero, me activo y tengo esas sensaciones fisiológicas, puedo intentar reducirlo con estas técnicas, ¿vale? De hecho, creo que alguien había dicho que utilizaba focalizarse en la respiración para poder relajarse, ¿vale? Vamos a ir viéndolas más detalladamente y haremos, depende del tiempo, una o dos técnicas de desactivación, lo que nos dé tiempo, ¿vale? Será algo muy cortito, pero bueno, para que os llevéis un ejemplo a casa y lo podamos ir haciendo. Vale, entre las técnicas de desactivación os he puesto unas pocas que son las más conocidas, ¿vale? La relajación progresiva de Jacobson, el entrenamiento autógeno de Sul, la respiración profunda o diafragmática, la visualización o el mindfulness. Algunas de ellas ya habían salido antes, con lo cual me encanta que ya os hayáis informado, hayáis buscado herramientas para poder enfrentaros a la ansiedad. El mindfulness o la atención conciencia plena, ¿vale? Consiste en un poco aprender y aceptar los síntomas de ansiedad, las emociones que me genera, siendo consciente de lo que estoy sintiendo. Como os decía, no tratando de evitar sentirlo, sino es una técnica más basada en la emoción, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me hace sentir? ¿Por qué me hace sentir así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué respondo así? ¿Vale? La visualización consiste en generar un espacio seguro imaginario donde podamos recurrir para tratar de concentrar nuestra atención y por tanto que, por ejemplo, dejemos de pensar constantemente de pues, no he sabido hacerlo, no llego, no doy abasto, no soy capaz, no lo logro, ¿vale? Pues bueno, si yo, por ejemplo, me entro en ese bucle y estoy todo el rato pensando que no soy suficiente, que no valgo para este trabajo, que no sé hacerlo, que se van a dar cuenta que no valgo para ello, un poco el síndrome del impostor, ¿no? Que está tan de moda ahora. Bueno, pues si yo soy capaz de irme a un lugar seguro, imaginarme en otro sitio, es más sencillo que pueda frenar ese bucle del pensamiento, ¿vale? Esto hay que entrenarlo, o sea, esto no es me pongo mi casa y digo, ala, venga, voy a pensar en... No, hay que entrenarlo, ¿vale? Porque tiene que ser algo lo suficientemente potente para que consiga parar nuestro bucle de pensamientos y nos haga concentrarnos en esto. Yo, por ejemplo, esto lo utilizo, la visualización la utilizo como final, utilizando otras técnicas, ¿vale? Es como, bueno, pues la parte final, una vez que ya he hecho la técnica de relajación o de desactivación que haya elegido, pues al final me traslado a un sitio seguro. En mi caso siempre es mi pueblo, ¿vale? Ya os lo dejo claro, entonces por eso he puesto una imagen de montañas, pero para cada uno será lo que le guste. Por ejemplo, a la gente que piense en la playa en este verano y entonces sea capaz de trasladarse a ese momento donde era feliz y se encuentra mejor, es capaz de frenar un poquito eso. Es decir, si vosotros, por ejemplo, empecéis a sentiros mal y hacemos ahora el ejercicio, venga, imaginaos en un sitio, no sé, este verano donde hayáis disfrutado, lo hayáis pasado bien, os hayáis sentido tranquilos. Pues es más fácil, si me voy ahí, es como, me acuerdo cuando estaba allí y lo pasé y tal, entonces es más fácil ya que me empiece a sentir mejor, ¿vale? Lo que he dicho, esto hay que entrenarlo porque cuando uno está en un momento top de la ansiedad, no siempre es fácil. El entrenamiento autógeno. A mí es una técnica que me gusta mucho, pero me gusta cuando es guiada. Cuando la hace uno mismo, creo que es un poquito más complicado y requiere de entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo? Que después de hacer los pasos, que igual no llevan más de 10 minutillos, ¿vale? La idea es que se condicione a nuestro cerebro a que en cuanto oiga luego la primera frase del entrenamiento autógeno, ya automáticamente nos induzca la relajación, ¿vale? Os voy a hacer el ejemplo más o menos con los brazos, ¿vale? La idea del entrenamiento autógeno es ir repasando cada uno de los músculos o cada uno de los grandes músculos, por ejemplo, brazos, piernas, tronco, cabeza, y ir pasando por las diferentes fases, por la fase 1, por la fase 2, por la 3, ¿vale? Entonces sería algo como, por ejemplo, si empezamos por los músculos del brazo, que os he dicho,
empezamos algo como mis brazos se sienten agradablemente pesados. Todo esto es ideal que sea pues, con un entorno agradable, a ser posible con una luz un poco tenue, mejor sentados o tumbados sin cruzar las piernas, ¿vale? Posturas de relajación. Y empieza así, pues, mis músculos o mis brazos se sienten agradablemente pesados, siento que pesan, pero es una sensación agradable, ¿vale? Es decir, va sugestionando esas sensaciones que están asociadas a la relajación o a la tranquilidad o al bienestar, ¿vale? Primero sería el peso, después sería el calor, mis brazos se sienten agradablemente calientes, están cálidos, pero son sensaciones agradables. Después, mi corazón late a un ritmo lento, a un ritmo calmado. La respiración, mi respiración es lenta, es tranquila, es calmada, ¿vale? Como os decía, mi tronco se siente tranquilo, se siente agradable, mi tripa respira con tranquilidad, mi cabeza, y aquí se me cambia un poco, mi cabeza, noto un agradable frescor en mi cabeza que me hace sentirme bien, que me mantiene despejado de esas cosas que igual me estaban aturullando, ¿vale? Entonces la idea es ir repasando este esquema por las diferentes partes del cuerpo, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Que tras el entrenamiento, tras practicarlo, ya solo el pensar mis brazos están agradablemente pesados, ya mi cerebro entienda que voy a relajarme y automáticamente empieza a relajarse, ¿vale? Es decir, lo condicionemos. Pero claro, todo esto requiere de un entrenamiento y de un aprendizaje, porque no a todo el mundo le funciona igual, ni a todo el mundo le valen todas las técnicas, ¿vale? Esto que quede claro. La respiración profunda, y esto es lo que sí que me gustaría que lo hicierais conmigo, ¿vale? Me gustaría que os sentarais tranquilamente en la silla, ¿vale? Que descrucéis las piernas y a ser posible los brazos o en los reposabrazos o en las piernas, ¿vale? Y que cerremos los ojos. Vamos a empezar controlando la respiración, es decir, si yo cierro los ojos, yo voy a hacer mi respiración consciente, la voy a controlar aquí. Voy a empezar inspirando por la nariz y expirando por la nariz, al ritmo que yo esté respirando, sin hacer ningún tipo de cambio, ¿vale? Nariz, 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 nariz. Una vez que he hecho esto, vamos a hacer un cambio. Vamos a inspirar por la nariz y expirar por la boca, al ritmo que estemos respirando. ¿Vale? Y por último, vosotros permanecer sentados. Si yo me pongo de pie o si yo me pongo una mano aquí en la tripa, lo que quiero es que cojamos aire por la nariz, pero que respiremos profundamente para intentar bajarlo a la parte baja de los pulmones y por tanto que mi mano va a tener que elevarse, ¿vale? Sería así. Y lo echo por la boca. Podemos hacerlo cogiendo aire por la nariz. La idea sería repetir esto hasta que empecemos a notar que nos vamos relajando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que conseguimos? Que nuestros pulmones se inflen completamente al hacer una respiración profunda, por tanto empujen al diafragma y por eso sale la tripa, ¿vale? Por eso nuestra mano se eleva. La idea es que tras entrenamiento, tras practicarlo, porque aquí es muy importante la práctica, solo con hacer una respiración profunda, cogiendo aire de forma profunda y dando margen al diafragma que se expanda, vamos a conseguir relajarnos. ¿Por qué? Por lo mismo que con el entrenamiento autógeno. En cuanto yo he podido condicionar a mi cerebro y decirle cada vez que yo haga esta respiración, lo que quiero es tranquilizarme, no va a necesitar que hagamos todo el proceso, sino que podemos saltar directamente al tercer paso, ¿vale?
Aquí no hay veces que depende, el autor lo hace con tiempos, sin tiempos. A mí me gusta sin tiempos, es decir, que cada uno respire, porque si al final estamos pensando en un tiempo, lo que pasa es que mi cabeza está pendiente de contar y no está pendiente de hacer la respiración. En cambio, de esta manera yo me concentro en la respiración y estoy pendiente de que, por ejemplo, mi mano se eleve y baje, suba y baje. Entonces, genero un ritmo bastante lento y además persistente. Por tanto, al final me va generando esa sensación de relajación, me va desactivando. ¿Vale? La ansiedad me activa, la respiración me desactiva. ¿Vale? Bueno, ya me contaréis a ver qué tal, si os ha salido, si habéis notado alguna cosilla, si os habéis relajado. Es complicado, ¿vale? Hacerlo así porque no os estoy viendo, pero bueno, esto en terapia, por ejemplo, se podría hacer, sería más sencillo. Pero sí me gustaría que intentarais darme algún feedback sobre si os ha funcionado, si no. Es cierto que no le funciona a todo el mundo, ¿vale? Hay gente que le pone más nervioso porque no es capaz de concentrarse en la respiración, porque igual los pensamientos le tienen demasiado absorbido. Entonces, bueno, depende, hay que ver si es que la persona no, o sea, que la técnica no se adecua a la persona o es que se está haciendo mal, ¿vale? Eso ya habría que valorar. Pero bueno, sí que es algo que se puede utilizar. Y por último, que es otro de los ejercicios, va a ser muy breve porque no me va a dar tiempo a extenderme demasiado, ¿vale? Pero se llama la relajación progresiva de Jacobson, que es la primera que vimos, ¿vale? La base de esta técnica consiste en la tensión y distensión muscular, ¿vale? Es decir, se puede hacer la versión larga, que son 16 grupos musculares, o la versión más cortita, que son de 4 grupos musculares. Lo que consiste es, como os he dicho, en la tensión y la distensión, ¿vale? Es apretar y relajar los diferentes músculos. Por ejemplo, lo podemos hacer con la cara, ¿vale? La idea es la misma. Nos sentamos en una posición cómoda, tranquila, los brazos sobre los posabrazos o sobre las piernas, ¿vale? Y entonces vamos a ir, por ejemplo, apretando los ojos, ¿vale? Apretamos los ojos y relajamos. Volvemos a apretar los ojos y relajamos. Una vez más, apretamos los ojos y relajamos. La respiración en esta relajación también es cogiendo aire por la nariz y soltándolo por la boca, ¿vale? Una vez que hemos hecho el ejercicio durante 3 veces, pasamos a otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a fruncir el ceño y relajamos. Otra vez, fruncimos el ceño y relajamos. Una vez más, fruncimos el ceño y relajamos. La fase en la que relajamos siempre tiene que ser más larga que la fase en la que contraemos, porque lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro es que nos gusta más la sensación, y por eso la prolongamos, en la que nuestro músculo está relajado, ¿vale? Podemos hacer otro, por ejemplo, que sería arrugando la nariz y relajamos, arrugamos la nariz y relajamos, una vez más, arrugamos la nariz y relajamos. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, uno con los hombros, ¿vale? Para que no sea todo en la cara. Sí, podemos hacerlo, levantamos los hombros como si nos diera igual y relajamos. Una vez más. Y relajamos. Y una última vez. Y relajamos. Importante, si alguien tiene un dolor, es mejor que ese movimiento no lo haga, no pasa nada. Se pueden hacer muchísimos, ¿vale? De hecho, ya os digo, se puede encontrar la relajación de 4, de 8, de 16 grupos musculares. Claro, cuanto más larga, o sea, cuanto más grupos musculares, más larga, ¿vale?
¿Cuál es la idea? La misma que antes. Una vez que yo ya empiece a hacerla, mi cuerpo o mi cerebro ya sabe que lo que busco haciendo esto, por ejemplo con las manos, es relajarme, ¿vale? Entonces, poco a poco le vamos condicionando y no habría que hacer siempre todos los grupos musculares. Pero bueno, esta, por ejemplo, funciona cuando la relajación no funciona tan bien, la respiración, perdón, esta funciona bien, ¿vale? Porque no todo el mundo, ya os digo, les valen las mismas técnicas. De ahí que tengamos que conocer a la persona y valorar qué viene mejor o qué no viene mejor, o cuál una técnica de desactivación realmente se convierte en una técnica que me genera más ansiedad, pues entonces no hay que hacerla, ¿vale? Como os he dicho, a mí lo que me gusta es terminar con la visualización. Entonces, yo, por ejemplo, tras la respiración o tras la relajación progresiva de Jacobson, en la misma posición en la que estoy, con los ojos cerrados, me intento trasladar a ese sitio o a esa imagen donde yo me siento bien, ¿vale? Pues para terminar. Evidentemente, para todo esto hace falta entrenamiento, hace falta practicar y practicar, porque si no, en el momento, si yo solo la aplico o la intento aplicar en el momento en el que me tengo la ansiedad, vosotros os imagináis ahí el momento álgido, en el pico de la ansiedad, y os acordaríais de, ay, ¿qué puedo hacer? Venga, voy a hacer relajación, voy a respirar. No, evidentemente en ese momento bastante tenemos con aguantar todos los síntomas como para acordarnos de lo que tenemos que hacer. Entonces, si la practicamos, va a ser más fácil que en ese momento la podamos poner en práctica. Esto es como correr, uno no va a una maratón sin haber entrenado, pues algo parecido, ¿vale? Bueno, espero haberme explicado, espero que hayáis podido entender. De todas formas, cualquier duda o pregunta me la podéis hacer ahora y si no, como he dicho Encarna, las haremos después o incluso al buzón de consultas personales del CSIC para poder responderlas, ¿vale? Y bueno, sobre todo me gustaría agradeceros tanto a vosotros por haber estado ahí, por haber estado participado y por haberme escuchado, y al CSIC por haberme dado la oportunidad de presentarme y de enseñaros un poquito sobre la ansiedad. Muchas gracias, Patricia. Te voy a hacer una pregunta que nos han hecho, Charo seguro que ha cogido alguna más, Vale. para tampoco demorarnos mucho, porque bueno, aunque son las 6:30, podemos estar unos minutos más, no hay problema por la conexión. Uno de los asistentes pregunta, me gustaría saber la relación y las diferencias entre estrés, ansiedad y ataque de pánico. ¿Son diferentes grados? ¿Uno es constante, otro continuado en el tiempo y otro puntual? Vale. Vamos a empezar por el ataque de pánico, que quizás es lo más diferente, ¿vale? El ataque de pánico, digamos que es una sensación muy intensa en el momento ante un estímulo muy concreto, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, suele darse mucho a la hora de hablar en público. Yo tengo que hablar en público y en ese momento me empiezo a encontrar muy mal, empiezo a tener síntomas parecidos a los de la ansiedad, pero va más allá, porque mi problema o mi idea, mi pensamiento es de que me voy a morir ahí, ¿vale? Hay ese terror a morir en ese momento y de hecho se producen a veces sensaciones de despersonalización o de desrealización, es decir, me veo desde fuera. Entonces, es como muy específico, muy característico, muy intenso y la persona sabe por qué le da. Es decir, es capaz de detectar el estímulo que lo genera o la situación que lo genera, ¿vale? En cambio, con la ansiedad no siempre es tan fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces imaginaros, ¿no? Que mi jefe sea muy exigente. Bueno, pues yo entiendo que me puede generar más o menos malestar, pero no siempre identifico que el pensar que no voy a estar a la altura de lo que mi jefe quiere porque mi jefe es muy exigente me vaya a generar ansiedad, porque eso es un pensamiento. Otra cosa es que el pensar eso me genere activación y me genere en un momento puntual esa sensación de no puedo respirar, me encuentro fatal, me estoy mareando, me voy a desmayar. Pero la percepción no es tanta de me voy a morir, ¿vale? El ataque de pánico es muy característico esa sensación de me voy a morir y de verlo como desde fuera. En cuanto al estrés, aquí podríamos hablar muchísimas cosas. El estrés tenemos que diferenciar dos, el bueno y el malo, ¿vale? Está el estrés bueno, que aunque no lo sepa la gente, existe, y es ese que yo le llamo esa patadita en el culo que nos activa para hacer las cosas, ¿no? Es como, bueno, pues como cuando estamos en exámenes, por ejemplo, en la facultad o en el instituto, ¿no? Que de repente como que tenemos más energía y nos ponemos a estudiar porque está el examen ahí, ¿vale? Pues eso es un estrés bueno, es un estrés positivo. Pero luego está la versión mala. La versión mala es porque me he puesto a mi cuerpo a un nivel por encima de mi cerebro del que podría, es decir, estoy dando
el 120% durante todo el tiempo y al final llega un momento que ya mi cuerpo no puede más y entonces las reacciones son negativas. Pero no siempre, o sea, al final un estrés negativo puede generar ansiedad, pero no siempre tiene por qué, porque existen personas que, por ejemplo, tienen una necesidad de control, una antiexigencia y demás, que tienen ese nivel de estrés alto, es decir, se exigen siempre estar al 120% y no tienen por qué generar ansiedad. Lo llevan, les desgasta, pero no tiene por qué producirles ansiedad. Pueden vivir con ello, ¿vale? Otra cosa es que sea bueno, ahí ya de bueno no tiene nada. De hecho, hace más daño un estrés pequeño pero mantenido en el tiempo que un estrés grande. Pero bueno, eso ya nos daría para otro webinar. Fíjate, pues a veces eso se cree que es al contrario, es decir, el estar un poquito estresado, que al final lo tenemos tan normalizado, creemos que no es tan dañino, en vez de una situación puntual en la que tengamos un pico muy, muy elevado, la verdad. Bueno, claro, es una... perdona. Es una creencia pues eso, falsamente extendida, porque al final, por ejemplo, un estrés grande como podrían ser los años de inundaciones, la gente entiende por lo que tú te sientes mal, ¿vale? Se entiende que, bueno, pues yo he sufrido esto, lo entiendo, es normal. Pero claro, cuando yo, por ejemplo, llego todos los días a casa de, madre mía, es que siempre estoy a tope, no doy abasto, no llego, no tal, o sea, estoy siempre muy alta de mis exigencias laborales, por ejemplo, de las que yo considero que tienen que ser, o porque estoy sobrecargada o por lo que sea, claro, al final eso poco a poco me va desgastando y va a llegar un momento que el cuerpo diga. Claro. ¿Vale? Entonces al final hace más daño y si tú se lo cuentas a la gente te dice, bueno, pero eso es normal, si todos estamos igual. Patricia, nos han preguntado también por los pensamientos negativos. Si son pensamientos automáticos, ¿no?, que nos vienen y cómo podemos evitar que se nos vengan, ¿no?, a la mente. Claro, son automáticos porque se automatiza a fuerza de repetir y repetir y repetir, ¿vale? En un primer momento no fueron automáticos, pero a fuerza de repetirlo y repetirlo ya son automáticos, ¿vale? La idea es intentar hacerlos conscientes e intentar ver qué creencia de base está haciendo que interpretemos así las cosas, ¿vale? Es decir, esas creencias que pues igual a una persona de autoridad no le puedes decir, siempre hay que siempre hay que hacer lo que diga una persona de autoridad, ¿vale? Pues claro, entonces ya con esa idea de base voy a generar ese pensamiento y a fuerza de repetirlo. Pues buscar el origen, ¿no? Sí. Vale, vale. El origen cognitivo, ¿vale? Sí. No tanto el primer día que tuve esa idea. Pues, Encarna, si tienes algo. Yo una que ha preguntado también el tema de, a ver dónde lo tenía, lo de los psicofármacos, pero bueno, yo por no enrollarnos mucho, sí que me gustaría mucho resaltar que me ha gustado mucho la idea de la ansiedad, que al final es un salvavidas, que al final entendamos, agradezcamos a nuestro organismo que tenga ese mecanismo, porque muchas veces cuando entramos en esa situación y nos enfadamos con nosotros mismos, en vez de agradecer de alguna manera que al final es un mecanismo de defensa y al final es como nuestro piloto de alerta, igual que cuando vamos en el coche y giramos a la derecha hay que poner el intermitente, pues en este caso el reconciliarnos con nuestro mecanismo para poder sobrevivir, como dices tú, que hay veces que es para enfrentarnos a un peligro, y yo creo que ese detalle es muy bueno para que en vez de enfadarnos cuando tenemos esa sensación, pues al revés, ¿no?, nos reconciliemos, entendamos que nuestro cuerpo es sabio y que si nos pasa eso, al final es para dar un paso adelante de acuerdo a la estrategia, cualquiera de las estrategias que a lo mejor has podido explicar, ¿no? Sin más, yo ya paso la palabra a Charo para que concluya la jornada y de nuevo pues agradecerte todo lo que nos has explicado y la buena tarde que nos has acompañado. Muy bien, muchas gracias, Encarna. Y gracias a Patricia porque, bueno, nos has orientado en este tema que, bueno, que como bien decía Encarna al principio, es un término malentendido, incluso mal utilizado. Y bueno, con respecto del chat, ha sido yo creo un éxito porque se ha creado un coloquio paralelo a tu charla, guiada por ti, claro está, con tus conocimientos, y la verdad es que ha sido muy enriquecedor y yo sacaría una conclusión de la jornada, sobre todo del chat, ¿no? Y es que ha sido un ejercicio de ayuda mutua, ¿no? Se han ayudado las personas que han participado a través, pues, de su experiencia
y de sus vivencias, ¿no? Sobre todo también hay que tener en cuenta que, como tú bien has dicho, lo que le puede servir a una persona no le sirve a otra. Eso Y es. que hay muchas alternativas y lo importante es buscarlas y encontrarlas y trabajarlas, porque todo esto hay que trabajarlo. Y el mensaje de no estás solo y no estás Eso es. sola también es importante. Yo Y que se puede estar simplemente... bien, perdón. Sí, sí, Que se puede estar bien, es decir, claro. no hay que resignarse a vivir con ansiedad. Efectivamente, Se puede buscar estar bien. esas opciones, ¿no? Esa opción que te pueda ir bien a ti, ¿no? A tu situación. Yo, como no podría ser de otra manera, quería agradecer a todas las personas que han participado por invertir su tiempo en esta webinar, bueno, que yo creo que va a ser el inicio de otras, porque este tema da para mucho. Yo cuando en fin, quería hacer hincapié en 3 palabras clave, ¿no? Que para CESIF Ayuda, que es este gabinete psicosocial bueno, que promueve este tipo de actividades, se me venían a la mente 3 palabras clave, ¿no? Por una parte, el compromiso que tiene esta organización con respecto de los riesgos psicosociales. Por otra palabra que se me venía a la mente es la necesidad, ¿no? Estamos en un momento que, bueno, que sí que es verdad que antes era necesario, pero ahora quizás es más relevante la necesidad tan imperiosa que hay del abordaje de estos temas, ¿no? Por supuesto, la ayuda, porque somos el gabinete CESIF Ayuda y estamos dispuestos a ayudar, a acompañar, a asesorar y bueno, pues entendemos que es necesario. Pero es que se me quedaba una palabra importante que es la cooperación. Y claro, en estos temas la cooperación de todos es importante. Lo que hemos observado en el chat, ¿no? Ese coloquio, ese no estás sola, pues a mí me va bien esto, a mí me va bien esta otra estrategia. En definitiva, somos un equipo, ¿no? La persona, el ser humano, es un ser social y por tanto la cooperación se hace necesaria. En ese sentido, CESIF Ayuda es un servicio facilitador de herramientas tanto a nuestra gente, a nuestros delegados y a nuestros responsables a través de fichas, de procedimientos y tal, pero también para todo el mundo a través de este tipo de actividades que son necesarias. Con lo cual, yo mi agradecimiento y comentar mi enriquecimiento personal en esta webinar. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Ha Un sido un abrazo. placer. Si quieres, Encarna, ¿quieres concluir algo? Tú, agradecer a toda la asistencia y damos por finalizada, que sepáis que va a estar grabada en el canal de CESIF Nacional y ya está. Mira, ya me ha cortado. No, estamos todavía en el live de YouTube. Pero bueno, simplemente eso, que has quitado la compartir pantalla. Nada, simplemente eso y que continuaremos informando, sensibilizando y un abrazo a todos fuerte.